Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimada audiencia. Yo soy Mauricio, el conductor de siempre, y hoy día tengo el gran honor de tener un invitado bastante especial porque estamos hablando de un director de colegio y también profesor, alguien que se dedica a la pedagogía. Este señor se llama León Trachtenberg y nada, ha redactado columnas plataformas conocidas como Gestión, bueno, director del Colegio Aleph, como ya mencioné, am, y es un educador bastante interesante que tiene referentes, no sé, espero que no esté sonando el avión de paso, lamentablemente vivo más o menos a una distancia regular del aeropuerto y siempre pasan aviones, pero nada, a lo que iba es que am, esta persona ha influido bastante y se ha influido también de métodos educativos para poder lograr lo que es el Colegio Aleph, pero también tiene un análisis bastante interesante sobre la actualidad global de nuestra sociedad, tanto en escena internacional como local. Entonces, nada, León, bienvenido a Conversas Radioactivas. Un placer. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, Mauricio, y te corrijo solamente que mi cargo es líder pedagógico y no director, y la razón, digamos, tiene que ver con la identidad del colegio, porque el rol de los conductores es más de inspirar que propiamente dirigir, y por eso preferimos un término que aluda más a influir, inspirar, y no solamente a dirigir en el sentido convencional de lo que haría un director tradicional, ¿no? Comprendo. Bien interesante esa analogía. Yo tengo una anécdota que quería comentarte que va en contrapunto con esta pregunta. Yo, bueno, he sido alumno del Colegio Aleph y he tenido muy buenas experiencias, pero tenía una empleada doméstica en ese tiempo, cuando era niño, que o sea, yo le contaba sobre el colegio y me preguntaba que por qué no habían becas, como en el Fe y Alegría, por ejemplo, en el cual su hija estaba. Bueno, el colegio sí tiene becas, el colegio, 30% del alumnado del colegio tiene alguna forma de beca, de cuento, que no pagan la pensión completa. Se hace una evaluación, digamos, del interesado y se hace un ajuste en la pensión. El problema que muchas veces el público no entiende es que financiar un proyecto como el de este colegio y tantos otros, en términos de infraestructura, equipo, personal docente, tecnología y demás, tiene un costo y una demanda financiera que no se cubre si no cobras una pensión que posiblemente no está al alcance de mucha gente, precisamente porque, digamos, implica retribuir lo que se ha invertido en crear este colegio. Entonces, sí, alguna gente puede pensar de que es un colegio que, digamos, no está al alcance de todos, pero así es el mundo de la educación privada. Justamente lo que ocurre es consecuencia de que la educación pública no es confiable para mucha gente. Entonces la gente busca soluciones privadas al alcance de su bolsillo. Y dicho sea de paso, los que promovemos la educación privada también hemos partido de una realidad de frustración respecto a la educación pública, porque si estuviéramos satisfechos, no tendría sentido que intentemos crear un colegio. Lo hacemos porque decimos, ¿cómo hacemos para contribuir al país con una propuesta educativa que en nuestro entendimiento
es superior a la que ofrece el Estado. Claro, Así que ese es un han habido casos igual estatales de colegios para alumnos dotados, pero igual sí a macroestructura, si vemos la realidad de las cosas como tal, am, hay una precariedad muy evidente. Aún así, creo que la razón de existencia del Aleph va más allá de esa frustración y también de lo que propone el status quo económico capitalista, porque tiene un razonamiento más del ángulo racional, ¿no? Intelectual, de promover una educación realmente integral que pueda inspirar al alumnado. Eso va más allá de cualquier limitación mercantilista. Pero aún así, ¿cómo tú como líder pedagógico que me corrigiste, y todo el servicio que brinda toda la gente de la Aleph, desde tu persona, ¿no? Pasando por el profesorado, ¿no? Las psicólogas, los psicólogos. am, ¿Cómo es el tema también del lenguaje comunicacional, el uso del lenguaje inclusivo también? ¿Cómo tratar de unir más a la comunidad y evitar las polarizaciones sociales que eso a nivel más amplio es evidente y a veces se termina cayendo por inercia en lo que es el Aleph, porque al final como hay esta frustración macroeconómica del mercado, al final el Aleph termina siendo una propuesta muy valiosa, pero alienada en una burbuja am, dentro del sistema, a pesar de las becas y que se pueden hacer más cosas. am, y quién sabe en un futuro que se pueda hacer un Aleph público, ¿no? Que el Aleph sirva como referente competitivo del Estado, porque el Estado también tiene que estar a la altura de las circunstancias, lo cual desde hace no sé cuánto tiempo no lo está realmente. Y bueno, hoy día hemos tenido un nuevo presidente que parece que seguía cuentas de modelos. Y bueno, Dina Boluarte ha tenido una aprobación del 0%. Estamos en un contexto nacional muy, muy nefasto y en una globalización que también rechaza lo latino por medio tipo de Estados Unidos, con esta cuestión de deportar, ¿no? Y acá también con las extorsiones. Vivimos en una cultura de muerte muy significativa, también en el Aleph, ¿no? Termina repercutiendo esto, evidentemente. No sé, si se entiende un poco lo que trato de explicar. Mira, el Aleph nació para contribuir al país con una visión y un modelo educativo que traduce lo que los especialistas en educación vienen proponiendo hace por lo menos 20 años y los investigadores además proponen como propuesta, digamos, que beneficia a los estudiantes y también los psicólogos cuando hablan de una educación que acoge, que acompaña, que se preocupa por las diferencias individuales. Y entonces el Aleph nace para darle forma a eso. El Aleph no nació con el concepto de que vamos a hacer un negocio y vamos a ver cómo hacemos para que la gente lo consuma. El Aleph nació porque nos juntamos entre varios educadores de trayectoria que creemos que le podemos aportar algo al país y creamos esta propuesta que además es abierta. Nos visitan todas las semanas de todas partes del Perú, de distintos lugares del mundo, todos los que tienen interés por conocernos y aprender de nosotros. Y es una manera de contribuir a la comunidad, de tal manera de que yo no veo que eso tenga algún tipo de contradicción
con el hecho de que el Perú tenga que dar acceso a una educación de calidad para todos. Yo más bien diría que el Estado debiera diversificar sus posibilidades de oferta educativa para que quienes tienen inspiración y ideas educativas similares a las nuestras las puedan desarrollar desde el Estado. Lo que pasa es que el Estado tiene un afán regulador, controlista, homogenizador, que hace que haya una sola propuesta para todo el país, desconociendo no solo la diversidad del país, sino la posibilidad de que haya diversidad de proyectos educativos entre distintos colegios. Si yo tengo tres colegios estatales en la misma avenida, ¿por qué los tres tienen que ofrecer lo mismo? ¿Por qué no puedo tener uno que es especializado en formar deportistas, el otro artistas, el otro orientado hacia la ciencia y la ingeniería, el otro más bien con más vocación hacia el desarrollo humanístico? ¿Por qué tienen que ser todos iguales? ¿Y por qué la gente no puede escoger cuál de ellos coincide mejor con su pensamiento, digamos, educativo como familia o con los talentos y preferencias de sus hijos? Entonces, esta Claro. uniformidad rígida del Estado es confrontada por todos aquellos que creemos que hay que ofrecer alternativas. Y lamentablemente las alternativas en el mundo privado tienen un costo. Desde aquellos que ofrecen una educación que pretende ser una alternativa desde una casa convertida en colegio Sí, y que pueden cobrar 200 soles o 300 soles mensuales, claro, sí, sí. hasta aquellos que hacen una infraestructura moderna de primer nivel, preocupada por el bienestar de los alumnos y de reflejar la propuesta educativa en la que uno cree y que puede costar 2.000 o 3.000 soles. Igual logro comprender tu punto de la condición obsoleta del el sistema estatal que se ha estandarizado en un índice de competencia muy bajo, pero aún así creo que am, a pesar de todos estos problemas burocráticos, a nivel macroestructural la desigualdad es muy grande y puedo llegar a comprender esta pretensión por parte del Estado de buscar una homogeneización del sistema, ¿no? Porque, bueno, eso ya viene desde los discursos populistas del pasado con la izquierda, ¿no? De Alan García y, bueno, ahora con Castillo, luego, ¿no? De no más pobres en un país rico. Am, pero el tema con este mercado cibercapitalista en el que estamos enfrascados es que ya desde un principio materialista histórico propone las clases sociales y nos distribuyen en clases sociales y también en etnias, como en sexualidades y en rasgos físicos, pero sobre todo las clases sociales representan, por medio de los productos que uno consume, el estatus social al que uno pertenece, y eso se puede reflejar en los colegios a los que vas, a las universidades en los que vas, a los clubes privados en los que estás, etcétera, etcétera, etcétera. De igual manera, creo que estos rasgos dentro de este pseudopanóptico de nuestra existencia colectiva solo demuestran que vivimos en una enajenación contaminante donde todo puede parecer contaminado, hasta el agua que estoy tomando puede estar hecha de petróleo o de microplásticos, ¿sabes? Entonces como que hay una preocupación real por la humanidad que como especie parece que, no sé, si Dios si Dios existe primero que todo y si nos creó tipo de una manera íntegra, moral y conveniente para el mundo, ¿no? Porque, bueno, en el fondo fácil no somos tan buenos con el planeta Tierra, ¿no? Y
bueno, comprendo igual cuando escucho a la derecha más conservadora decir que el cambio climático no existe, junto a otras cosas como las vacunas hacen autistas a tus hijos, como lo que ha dicho Donald Trump, ¿no? O acotaciones de Trump hacia Obama, que debería mostrar su partida de nacimiento para ver si es realmente norteamericano. Am, Nos han separado de una manera perfecta. Es el crimen perfecto la existencia de la humanidad, porque si nos dividimos culturalmente en países, en selecciones de fútbol, en clubes de fútbol, en ideologías de género, en morales, en estéticas, en etcétera, de personalidades, al fin y al cabo solo estamos siendo un circo, un teatro más de lo que decidió el cosmos por aleatoriedad, no sé. De igual manera, aterrizando en la educación peruana y más puntualmente en el Aleph, reconozco que la educación como doctrina puede ser peor que algo que realmente te inspire a hacer las cosas. Porque justo hace un rato estaba escuchando una entrevista, bueno, viendo y escuchando una entrevista tuya en Canal N, donde mencionabas que en verdad el colegio es una carga y que se ve como un compromiso de obligación, ¿no? Al igual que la Universidad del Trabajo, ¿no? Pero que de igual manera poder dar cierta libertad al estudiante en él decidir, él, ella, no sé, decidir lo que quiere aprender y lo que no le gusta, bueno, en fin. Al final el conocimiento es tan amplio que es muy complejo de desarrollar por completo a lo largo de nuestra vida. Tenemos muy poca vida. También tú has hablado del el tema con la mortalidad no inminente del ser humano, de cómo se puede extender gracias a los milagros de la salud. Pero igual el milagro económico parece que no llega porque las FPs parece que no nos van a cubrir y pucha, si tenemos todavía más tiempo en este mundo, pucha, más difícil se nos pone, creo. En fin, am, Mira, bueno, no sé. como yo lo veo, cada uno, digamos, vive en función de ciertas circunstancias que tienen que ver con su origen familiar, personal, el contexto del país en el que uno vive, contexto económico, tecnológico, cultural, político y demás. Y dentro de ese espacio en el que uno se desarrolla, eh, siempre hay la opción de preguntarse de qué manera mi existencia marca una diferencia, deja una huella. En otras palabras, si yo no hubiera nacido, la humanidad, ¿qué hubiera ganado o perdido? ¿En qué mi existencia ha influido en algo en el bienestar de la humanidad? Y como uno no puede lidiar con todos los problemas de toda la civilización, uno se enfoca en lo que está en su entorno dentro de las condiciones de su realidad. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, yo desde la educación, siempre he tenido en mente cómo aprovecho mis aprendizajes de la vida, mi formación, mis experiencias para producir bienestar en los demás. Y los demás pueden ser mis colegas de trabajo, pueden ser mis alumnos, pueden ser las familias que confían en nuestro colegio y puede ser la comunidad toda en la que uno conoce gente e interactúa con ella procurando su bienestar. Para mí, la manera como hacemos educación, igual que la medicina, igual que la psicología, es una manera de generarle bienestar a aquel que interactúa con nosotros
y que por esa interacción tiene una vida mejor. Yo lo entiendo así, más allá de cualquier, digamos, reflexión sobre cuál es el modelo político, económico en el que nos hemos criado, vivimos en el Perú o en el mundo en general. Me parece importante que esta educación incluya un intento por saber en qué mundo vivimos, en qué país vivimos y cómo tomamos posición con respecto a ciertos aspectos de la vida que quisiéramos mejorar, en los que quisiéramos influir, si es posible, para vivir en un mundo mejor. Eso es lo que está en mi mochila, digamos, de educador. Eh, Consciente de que yo no puedo cambiar el mundo, pero si logro influir en una persona o en algunas para que le encuentren sentido a su vida y al desarrollo de sus capacidades, yo siento que he cumplido mi rol como educador. Claro, sí, totalmente. Am, sí, lamentablemente, o sea, hay un espectro inevitable de la realidad escaseante y de la desigualdad, pero a pesar de ello, am, hay instituciones, entes privados o estatales que tratan de buscar un cambio social a mejor, ah, sencillamente por el hecho humanitario de querer progresar y aportar en algo al mundo, a la cultura, que tampoco es que eso sea un daño, al contrario, ¿no? Es un gran aporte a pesar de que el desarrollo tecnológico e industrial creo que afecta en masa a la sociedad como el uso de los carros, camionetas, buses, camiones, de petróleo, de gasolina, gas, motos, mototaxis, taxis. Claro, la pregunta es cómo se desarrolla una civilización con otras alternativas. O sea, si tú dices que los vehículos con combustible fósil son contaminantes, entonces viene el ingenio humano, la creatividad humana, para pensar, bueno, ¿y qué alternativas tengo que no sean necesariamente regresar a la carroza, ¿no es cierto? Y ahí es donde surgen posibilidades de energía renovable, energía eléctrica, inclusive, aunque mucha gente no sabe que la energía eléctrica también contribuye al calentamiento global en buena parte, pero no se nota quizás como no se nota cuando usas un celular y piensas que eso no contribuye ni a la contaminación ni al calentamiento Eh, global, ¿no es cierto? sí, ¿no? Y la gente hace activismo con aparatos electrónicos anticontaminación, ¿no? Pro naturaleza, anticorrupción, etcétera, pero lamentablemente somos sujetos sujetados, ¿no? Foucaultianos, ah, de estos aparatos, ¿no? Lamentablemente estamos muy atados a un contexto histórico que no sabemos en qué momento va a terminar de explotar o simplemente acabar en el mero apocalipsis, pero de igual manera siempre hay como pequeños puntos de luz, ¿no? Esperanzadora que pueden buscar alternativas para cambiar toda esta macroestructura podrida, ¿no? De raíz. Que lo veo a veces un poco una utopía arcaica, soy bastante reaccionario ante esa ideología del progreso, lamentablemente a veces la cruda realidad me excede, los dogmas, las polarizaciones, las ideologías, son parte de este dialecto fallido ideológico a La nivel pregunta global. es cómo sería un mundo sin progreso. O sea, el progreso finalmente deviene de la confrontación
entre lo existente y el intento de mejorar lo existente. O sea, de alguna manera te confrontas con las estructuras, con los sistemas, con los objetos, con las personas, porque piensas de que hay formas mejores, más eficientes, más interesantes de producir, de crear, de vivir. Y entonces yo no pensaría tanto en la línea de que, digamos, el progreso se asocia a algo decadente o algo que hace daño. Yo creo que finalmente de lo que se trata es ver cómo construimos un mundo mejor y cómo hacemos para que todo aquello que nos genera insatisfacción puede ser confrontado para revertirse hacia algo que genere satisfacción. Por otro lado, ¿cómo hacemos para vivir comunicados de una manera inclusiva, lo que necesariamente implica que hay diversidad de puntos de vista, cada uno de los cuales sostenidas con mucha convicción por quienes creen en ellos, pero que tienen un lugar de encuentro, que tienen una posibilidad de dialogar y que tienen el reto de llegar a algunos acuerdos que por definición nunca serán satisfactorios para quienes se quedan en la teoría, porque en la teoría tú te puedes ir a los extremos del blanco y negro. En la realidad, tú tienes que ubicarte en algunos de los puntos grises porque si no, no tienes interlocutores que piensen distinto a lo que piensas tú. Y esa es una forma de vida bastante, vamos a decir, autoritaria, dogmática, en la que hay uno que tiene razón y todo el resto está equivocado, ¿no es cierto? Y Totalmente. depende de qué lugar te encuentras. Si tú te encuentras en el lugar del que cree que tiene razón, o tú te encuentras en el lugar del que siente que piensan que tú estás equivocado. Entonces, la única convivencia pacífica que yo entiendo, que yo conozco, que yo practico por lo menos, es la del reconocimiento a la diversidad y la búsqueda continua de acuerdos que tengan un componente práctico que no nos convierta en fanáticos de una posición única que defendemos a ultranza, ¿no? Sí, es verdad. Igual creo que la macroestructura arquitectónica de nuestra sociedad va muy atada al concepto de modernidad y posmodernidad, ¿no? Por eso el desarrollo de este cuestionamiento sobre el progreso es muy importante de qué hablar, ¿no? Schopenhauer, hay una frase de Schopenhauer donde cita a Nietzsche, donde él dice que hay épocas en las que el progreso es reaccionario. Am, Dentro de eso, pucha, yo a veces me siento bien limitado entre esa idea de que el progreso es reaccionario y que lo reaccionario realmente funcionaría como progreso de análisis íntegro, ¿no? Es como una diadema entre lo apolíneo y lo dionisiaco. O sea, Claro, pero la que pregunta es cómo tú imaginas una fórmula alternativa que te resulte convincente, que te resulte viable y que no se quede en formulaciones teóricas, genéricas, utópicas. Es decir, vives en el mundo en el que vives, tienes una, como decía Ortega y Gasset, tus circunstancias, y la pregunta es si tú quieres vivir una vida mejor o quieres que tu comunidad tenga una vida mejor, cuál es tu visión, tu propuesta en relación a todo lo existente, que no sea simplemente, digamos, desbaratar y destruir todo para ver qué cosa construyes.
tienes que partir de lo que existe, ¿no es cierto? Tienes que partir del punto Bueno, en que te tocó vivir. sí, es cierto, aunque hay mucha anarquía, ¿no? Hay un grupo de acá muy conocido llamado Narcosis, que estuvo en la época del terrorismo, muy importante, siguen vivos. Hace poco fui al aniversario de sus 40 años y tienen un tema llamado Destruir, donde dicen hay que destruir para volver a construir. Fácil, eso es una ideología donde se promueve la escisión total de, el sistema en el que vivimos, justamente hablando del tema arquitectónico, volviendo a ese punto, estamos pucha, encerrados en cubículos, en edificios, ¿no? Fácil, tendríamos que ver alguna propuesta de poder hacer una abolición de Pero los justamente se rascacielos. trata de lo que he tratado de decirte, es que más allá de la identificación que puedes sentir con algunas cosas que dice alguna gente, la pregunta es, ¿cuál es tu propuesta para vivir en un mundo mejor, más ordenado, más organizado, partiendo del mundo que existe hoy y partiendo de tus propias capacidades de hacer algo al respecto, ¿no es cierto? Más allá de las ideas, de lo que genéricamente, digamos, se le ocurre a uno como crítica al modelo de sociedad en el que vivimos. ¿Cuál es tu personal visión de qué haces o te gustaría hacer para que el mundo tal como lo conoces hoy, o el país, o tu comunidad, como es y como la conoces, pueda tener una existencia más digna, más Sí, decorosa, gracias a que tú haces específicamente algo que conduce a eso, ¿no es cierto? Porque si no nos quedamos un poco en el plano de la crítica al mundo como es y una especie de alternativa entre sobrevivir porque no hay otra o suicidarse, ¿no es cierto? claro. No, ¿Cuál es también, tu o sea, por opción? eso te hablaba del anarquismo como medio también neoludista, antiprogresista, de cambiar todo, eliminándolo. Esa es una idea puntual, pero fácil el desarrollo, bueno, como cualquier concepto, puede tener muchas más piedras angulares, muchas más De acuerdo, pero aristas y colócate tú como profesional o como político o como investigador, empresario, como emprendedor. Colócate en el rol que tú imaginas que puedes cumplir en tu vida, por lo menos en el plazo más inmediato. ¿Qué harías o cómo harías para construir este mundo mejor dentro del contexto en el que estamos? Porque eso no lo termino de entender. Yo he tratado de explicarte cómo yo lo intento hacer desde mi rol de educación y me gustaría también escuchar cómo lo intentas o intentarías hacer tú desde tu rol de estudiante o de futuro profesional o de claro. emprendedor, lo que fuera, Sí, por ¿no? supuesto. Sí, para acabar, porque lamentablemente nos quedan 120 segundos, 2 minutos de tiempo. Sí, yo creo que a pesar de ese desarrollo tecnológico industrial que puede tener ángulos más íntegros, éticos, am, fácil deberíamos apostar por un desarrollo más influido en la educación, combinada más o menos con tecnología, pero o sea, equilibrando con el contraste de la naturaleza, la agronomía, priorizando tipo esa mezcolanza que no sea al fin y al cabo tan contaminante para el planeta Tierra. Nada más, León, coincido bastante con tus maneras. Espero que el Aleph siga y que algún día tú puedas influir en el nivel público, quién sabe. Am, yo apoyo. Muchas gracias por venir, ha sido realmente un placer. Cuando quieras estás
nuevamente invitado para hablar más temas de coyuntura, que la lista es infinita. Y bueno, cuídese. Ha sido un Bueno, placer. Gracias. suerte con tu rol de comunicador. Nos vemos. Chao, adiós. Gracias. Chao. Chao.